Buenas, soy Emily Galindo y les voy a exponer sobre la práctica 3 que consiste en la prueba de aglutinación en placa para la determinación de la proteína C reactiva, es decir, el PCR test. La proteína C reactiva es un tipo especial de proteína producida por el hígado que solo está presente durante episodios de inflamación. El aspecto más importante de la PCR es su interacción con el sistema del complemento, el cual es un mecanismo de defensa inmunitaria específicamente de la inmunidad innata. La PCR fue descubierta en el año 1930 por William Tyer y Thomas Francis en el Instituto Rockefeller y debe su nombre a su capacidad para precipitar el polisacárido C de ciertos grupos de neumococo. Esta proteína pertenece a la familia de las pentatraxinas, posee 5 subunidades idénticas codificadas en un solo gen ubicado en el cromosoma 1, pero estas unidades se asocian para formar una unidad pentamérica especial de un peso molecular de aproximadamente 120.000 daltons. La PCR se encuentra en el grupo de ciertas proteínas plasmáticas denominadas proteínas de fase aguda, cuya concentración aumenta por lo menos un 25% durante el fenómeno inflamatorio. La proteína C reactiva es el reactante mejor estudiado y de mayor aplicación clínica, ya que en su fase aguda aumenta hasta 1000 veces su concentración plasmática normal, dado que esta proteína, su tiempo de vida es tan solo de 24 horas. Una vez que cese este fenómeno inflamatorio, ella vuelve a su valor normal. La PCR y otras proteínas de fase aguda se originan en el hepatocito, secundariamente al estímulo de la citocina como interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interferón G, etc. La proteína C reactiva posee la habilidad de ligarse a la colina y exponer patógenos externos. También posee efectos como inhibir la adhesión de los leucocitos en la pared endotelial, inhibir la generación de superóxidos en los neutrófilos y generar o estimular la síntesis de la citocina inflamatoria y factor tisular. Algunas de estas propiedades son probablemente importantes para inhibir el proceso inflamatorio. La respuesta de la fase aguda es la actividad fisiopatológica que acompaña a la inflamación, fenómeno común en la mayoría de las enfermedades reumáticas. Todo proceso inflamatorio determina un cambio en la concentración en el plasma de diversas proteínas, que se denominan como reactantes de fase aguda. Algunas de ellas pueden aumentar como la PCR, BSG, amiloide, fibrinógeno, etc., y otras pueden disminuir como la albúmina y la transferrina. La proteína C reactiva se eleva ante un proceso infeccioso e inflamatorio antes que la BSG y comienza a disminuir antes que ella, es decir, que empieza a disminuir antes del proceso de recuperación de la enfermedad. La reacción de aglutinación junto con la de precipitación son la base de la mayoría de las técnicas empleadas comúnmente en el laboratorio de inmunología. Las técnicas de aglutinación son semi-cuantitativas y tienen un alto grado de especificidad. Se pueden clasificar en directas e indirectas. Las técnicas directas o simples, un antígeno celular o partículas inertes es aglutinada directamente por el anticuerpo, mientras que la técnica pasiva e indirecta se refiere a la aglutinación de células recubiertas de antígenos o partículas inertes que son poseedoras pasivas al antígeno 3 soluble. Las partículas de látex pueden ser usadas también como portadoras pasivas de polisacáridos y proteínas antigénicas solubles absorbidas. Los materiales empleados en la práctica son los tubos de ensayo, placas de vidrio, también se le llama tarjeta con pocillos o círculos, pipetas o goteros, palitos mezcladores descartables, un cronómetro, lámpara o fuente de luz, muestra de suero no lipémica, preferiblemente fresca o refrigerada de 2 a 10 grados centígrados y hasta 4 semanas congeladas a 9 o 20 grados centígrados, ya que aquí es donde conseguimos la PCR. El reactivo de látex, que es el reactivo utilizado en la práctica, control positivo, que es el frasco con tapón rojo, control negativo, que es el frasco con tapón azul, buffer glicina, solución salina al 0,85% y agua destilada. Metodología. El test para la determinación de la PCR en su versión clásica ha sido usado como un eficaz screening
para infecciones bacterianas ocultas y para evidenciar algún grado de daño tisular, especialmente en enfermedades como artritis reumática, lupus eritematoso, enfermedad de Crohn, tuberculosis, entre otros. Fundamento. Para la determinación de la PCR en suero se utiliza un reactivo constituido por una suspensión de partículas de látex sensibilizadas con gamma-globulina antiproteína C humana. Los anticuerpos producidos contra la PCR purificada proporcionan más sensibilidad a la prueba que el uso de polisacáridos C. Cuando las partículas de látex recubiertas con anticuerpo antiproteína C reactiva reaccionan con la PCR presente en el suero, se produce una reacción antígena-anticuerpo por la aglutinación de las partículas de látex, lo que forma un agregado visible. Todo esto ocurre cuando la concentración de la proteína C reactiva en el suero del paciente es mayor a 0,8 miligramos por decilitro. Limitaciones. La PCR es un marcador muy sensible pero muy poco específico. No obstante, a pesar de que este no es un examen específico, sí da indicio general de la presencia de una inflamación aguda. Este examen es utilizado por los médicos para evaluar una exacerbación de artritis reumatoide o para controlar la respuesta de la terapia. Sin embargo, incluso en inflamación por enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, los niveles de PCR no siempre son elevados. La razón de esto no se conoce en el momento, pero lo que quiere decir es que no siempre un nivel bajo de PCR significa que no exista una inflamación. Ahora voy a explicar la prueba cualitativa en lámina. Para ello vamos a utilizar los materiales que mencioné anteriormente. Aquí tenemos una lámina, también se le puede llamar placa, puede ser de vidrio, y los círculos también se les pueden llamar pocillos. El paso número 1 es colocar en el círculo número 1, en la parte de arriba, la palabra test. En el círculo número 2 colocamos control negativo, que recordemos es el de tapón azul, y en el círculo número 3 colocamos control positivo, que recordemos es tapón rojo. El paso número 2 es atemperar tanto la muestra como el reactivo a temperatura ambiente, valga la redundancia, porque si se trabaja con estos a baja temperatura, la sensibilidad disminuye. El paso número 3 es colocar una gota de la muestra, es decir, del suero del paciente, en el círculo número 1. Luego colocamos una gota del control negativo en el círculo número 2 y una del control positivo en el círculo número 3. El paso número 4 consiste en añadirle a los 3 círculos una gota del reactivo de látex. Después vamos a mezclar con un palillo de madera lo que añadimos en cada círculo, pero debe ser un palillo de madera para cada círculo, es decir, si se trabaja con uno acá, se descarta, luego se toma otro palillo, se hace en el círculo número 2 y así sucesivamente. Luego llevamos la placa a un agitador magnético durante 2 minutos a 80 a 100 revoluciones por minuto y por último se observan los resultados. En la imagen que yo mostré en la diapositiva se puede observar aglutinación tanto en la muestra como en el control positivo, es decir que la prueba dio positivo. Después de realizar la prueba cualitativa en lámina, vamos a realizar la valoración semicuantitativa. Para ello utilizamos la placa o lámina y vamos a señalar el primer círculo en la parte de arriba con la dilución que vamos a realizar, es decir, 1 en 2. El segundo se coloca 1 en 4. El tercero 1 en 8. El cuarto 1 en 16. El quinto 1 en 32. Y el sexto 1 en 64. En la diapositiva yo coloqué este procedimiento que voy a explicar en tubos de ensayo para que se pueda observar mejor la dilución, pero todo cuando lo tengamos que hacer en la práctica se realiza en la lámina. Vamos a colocar con una pipeta 50 microlitros de solución salina en cada circulito. Luego vamos a añadir con la pipeta 50 microlitros del suero en el primer circulito. Vamos a ir mezclando por aspiración, es decir, tomamos, esto no tiene punta, pero vamos a hacer este procedimiento que succionamos y vamos mezclando. Una vez que está mezclado, vamos a tomar 50 microlitros y vamos a añadirlo en el siguiente círculo. Vamos a añadir, vamos a mezclar otra vez, se vuelve a tomar 50 microlitros,
se realiza lo mismo en el otro círculo y así con los 6. Luego que tengamos ya todo bien diluido, el último círculo vamos a tomar 50 microlitros y lo vamos a reservar. Cuando tengamos ya todo completamente diluido, colocamos una gota, que se supone deberían ser 50 microlitros de reactivo de látex, en todos los círculos. Tomamos un palillo de madera y vamos mezclando. Por cada círculo se mezcla con un palillo de madera diferente. Es decir, mezclamos el primero, descartamos y así con todo. Después de mezclar, vamos a llevar la lámina a un agitador magnético durante 2 minutos a 80 a 100 revoluciones por minuto y después se observan los resultados. Ahora vamos a proceder a leer los resultados. En las imágenes que coloqué en la diapositiva se puede observar aglutinación en el pocillo número 1 y en el pocillo número 2. En el pocillo número 3 no se observa aglutinación a simple vista, pero con ayuda de una lupa se pudo determinar que sí hay aglutinación en los bordes. Ahora vamos a proceder a determinar el título, que es hasta donde en toda la dilución hubo aglutinación. Es decir, el pocillo 3, es decir, dilución 1 en 8. Por lo tanto, el título es 8, es decir, es la dilución mayor hasta donde se presentó la aglutinación. Para poder calcular la concentración de la PCR en la prueba de la muestra del paciente, se utiliza una fórmula que es 6 por el título de la concentración, es decir, sería 6 por 8, que es el título, que daría 48 miligramos por litro. Esta es una técnica que no es muy exacta, ya que realmente no sabemos si al colocar una gota del reactivo de látex, si se ubican 50 microlitros. Pero esto se podría solucionar. En lugar de colocar una gota, bien podríamos utilizar una pipeta en donde podemos asegurarnos de que sí se utiliza la cantidad deseada. Ahora voy a mencionar algunos usos que se le da a la PCR para el diagnóstico de determinadas enfermedades. La primera se puede usar en el diagnóstico y evaluación del tratamiento de las enfermedades infectoinflamatorias. Segundo, los valores normales de esta proteína están por debajo de los 6 miligramos por litro. Es decir, que si hacemos una prueba, la PCR, para ver el valor de esta proteína y está por encima de 6 miligramos por litro, ya podemos deducir que hay un proceso, un fenómeno inflamatorio ocurriendo en ese momento. Tercero, incrementos leves de 10 a 40 miligramos por litro se observan en infecciones virales y embarazos. Cuarto, incrementos moderados de 40 a 200 miligramos por litro en infecciones bacterianas o inflamación activa. Por último, incrementos intensos, o sea, más de 200 miligramos por litro en infecciones bacterianas severas y quemaduras.